Buenas, bienvenidos a esta sección Papel y Tinta, y hoy tenemos con nosotros a Francisco Jurado, un autor cordobés, autor de Venegas, Sin epitafio, Premio Nobel Pol 2009, finalista a Mejor Autor Nobel por Brigada 21, ¿no? Sí, tenemos aquí galardones cordobeses. Fue un debut muy afortunado. Muy afortunado, ¿no? Y bueno, pues vamos a conversar con él sobre novela negra, sobre sus libros. ¿Cómo planteas, Paco, hacer una novela negra en Córdoba? Bueno, yo creo que era como un hándicap también, ¿no? Claro, un reto. Es que si lo ves con la perspectiva actual, no puedo contestarte igual que si me hiciera esta pregunta en el 2009, ¿no? Esta novela yo la escribí durante 2007, 2008 y 2009 y no existía esa eclosión, ese boom que hay ahora mismo de la novela negra. Entonces sí fue un poco extraño que en una ciudad de provincias como Córdoba se hiciese una novela negra. Ahora no, ahora mismo hay novelas negras ambientadas incluso en Ponferrada, en Lepe, en Villanueva del Besós, en fin, en cualquier sitio, ¿no? De hecho hay una sobresaturación del género ahora mismo, yo creo que es muy evidente, ¿no? A mí se me ocurrió ambientarla en Córdoba por una razón muy simple, y es porque cuando tú hablas de una novela negra, tienes que conocer todos los resortes en los cuales se va a mover ese personaje o esos personajes, esa trama y ese argumento. Entonces yo la ciudad que conozco para desarrollar una acción y unos personajes es Córdoba. Ten en cuenta que además la novela negra presenta una peculiaridad, y es que debes conocer lo peor de esa sociedad, no solo lo mejor. Yo ya sé que Córdoba es una ciudad muy turística que se vende por sí sola. Tenemos monumentos muy bonitos. Claro, muy bonito, unas calles maravillosas, una gente muy simpática, todo eso lo sabemos todos. Pero la novela negra trata de los aspectos más complejos y más complicados, más turbios de una sociedad, ¿no? Entonces yo no puedo situar mi novela en Nueva York, en Buenos Aires o en Sebastopol porque no conozco esas ciudades, claro. No las conozco en profundidad. Se puede ir a Nueva York, puedes pasear por allí, pero evidentemente no conoces los resortes más oscuros que mueven a las personas a cometer una serie de delitos, de crímenes que al mismo tiempo expliquen la sociedad, ¿no? Porque claro, la novela negra, quiero que quede un poquito claro, no es lo mismo la novela policial o de intriga que la novela negra. La novela negra, además del crimen evidente que hay, tienes que explicar un poco el intríngulis de ese crimen, el por qué se ha producido, y situarlo en la sociedad y criticar también pues, la sociedad en la cual ha ocurrido ese crimen, ¿no? La novela negra siempre ha sido quizá la novela de la crítica, ¿no? Social, ¿no? Vamos, yo no entiendo la novela negra sin esa crítica social, ¿no? Claro. De hecho, bueno, hay muchos subgéneros dentro de la novela negra, ¿no? Está la intriga, el thriller, la policial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la novela negra, tal como la entendemos, la novela que nació en los años 20 a raíz de la gran crisis del crash del 29 en los Estados Unidos, al mismo tiempo que se desarrolla una investigación policial porque ha habido un crimen o un delito, también debe tener ese componente que es el componente de por qué sucede un crimen, no justificar un crimen, o sea, yo nunca pretenderé justificar un crimen, pero sí intentar explicar los resortes que llevan a una persona a cometer un crimen. Como se suele decir los filósofos, nadie es malo porque nace malo, ¿no? Sino porque claro, algo lo convierte en malo. Claro, el determinismo del Lombroso, ¿no? Que en los años 20 y 30 pues llevó a lo que llevó, ¿no? Que parecía que si una persona nacía con determinados rasgos físicos tenía que ser un criminal. No, no es eso, el determinismo no existe. Claro. Uno se va haciendo a través de la educación, de las circunstancias sociales. Yo también tengo una formación muy filosófica y me gusta corregir un poco a Ortega y Gasset, ¿no? Que dice, yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, a veces mis circunstancias y yo. Tiene título de película eso, ¿no? Mi circunstancia y yo. ¿Qué te hace a ti dedicarte a escribir novela negra? ¿Leer a Chalder, a los clásicos? Hombre, ¿la has mamado de eso? En parte sí. Uno llega a ser escritor o llega a escribir una serie de historias, llega siempre como ávido lector, claro, y llega un momento en el que dice, voy a intentar contarme a mí mismo, o a mi círculo más cercano, la historia que me gustaría que me contase. No voy a intentar escribir la historia que me gustaría que me contasen. Escribe lo que te gustaría leer, ¿no? Claro, escribe lo que te gustaría leer, y quizá tú sabes que una novela no sale de un chispazo luminoso y de una idea, y eso necesita una evolución, ¿no? Intelectual, mental, un trabajo enorme, y quizá eso fuese el germen, ¿no? Es decir, voy a intentar escribir la historia que a mí me gustaría leer, situada en mi ciudad. A mí me gusta mucho el género negro, el cine negro, pero no quiere decir que yo sea un escritor de novela negra. Por ejemplo, la tercera novela, que es, Dios mediante, saldrá a lo largo del próximo año 2017, no es una novela negra.
a una Bueno, que novela. también creo que encasillarse en un solo género es un poco Sí, yo lo veo ya obsoleto, ¿no? Eso era sí. antiguamente, ¿no? Que se Sí, machacaba bueno, mucho pero tú la sabes que en línea, la ¿no? novela negra hay un cierto friquismo, tanto como los heavy en música, tanto de los lectores como de los escritores, una especie de sentimiento grupal, ¿no? Somos escritores de novela negra. Mis dos primeras novelas negras, novelas Venegas y Sin Epitafio, sí son novelas negras, Pero la próxima no. pero la próxima no. ¿Qué será, histórica? ¿Te vas a meter Pues en la mira, parte histórica? tiene una parte evidentemente histórica, porque siempre tendemos a creer que la novela histórica es la que ocurre en la Edad Media, ¿no? O en la época Bueno, como hacen napoleónica. los editores, ¿no? Que te cortan con la invasión francesa y hasta ahí Claro, hemos pero llegado, yo ¿no? siempre te digo lo mismo. O sea, ¿una novela histórica es algo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial? Sí, en la Guerra Yo Civil. personalmente Pues sí. también lo creo, ¿no? Claro, hay historia, ¿no? Hay historia moderna, contemporánea, no hay historia medieval, ¿de Pero acuerdo? claro, pero bueno, una novela historia, histórica. ¿Qué tienen Sin Epitafio y Venegas? Y bueno, tenemos una primicia que es el libro, es Venegas, o sea, Sin Epitafios en... No, es Venegas. Es Venegas en alemán, traducido ¿no? al En alemán, sí. Bueno, Que de hecho, a principios de diciembre me marcho a Múnich, a Bamberg y a Nuremberg a presentar la novela porque, bueno, salió el año pasado. Una pregunta antes de hacerte la otra, y es curioso, ¿no? ¿Cómo muchas veces los escritores son embajadores de sus ciudades sí, fuera de las fronteras, sí, ¿no? sí, Siendo incluso sí. más efectivos que campañas publicitarias y tal, ¿no? Sí, es curioso. no, además me llamó mucho la atención porque si observas que la portada de Venegas, que bueno, salió con la editorial cordobesa Almuzara, luego pasé a Algaida, y esta pues está publicada por una editorial alemana. Lo que han escogido evidentemente es una fotografía muy típica y muy tópica, que son los arcos de la mezquita. Pero claro, vas vendiendo, ¿no? Tu ciudad fuera, claro, sin darte cuenta, sí, ¿no? de hecho, pues al fin la imagen que les va a quedar a todos los lectores de Venegas es que Córdoba tiene otras cosas, además de los típicos monumentos, que un patrimonio que no vamos a valorar ahora porque no nos corresponde, y tiene pues también un inspector, un investigador, y bueno, pues ahí está. Ahí está. ¿Qué hay de Chandler y estos clásicos en Yo creo que no Epitafio? mucho, yo creo que no mucho, porque ahora mismo, mira, yo me acabo de leer una novela que es Una rubia de ojos negros, es una novela de Benjamin Black. Lo que ocurre es que es un encargo de la familia de Raymond Chandler, es decir, le han encargado a ese grandísimo escritor que haga una novela como la hubiese hecho Chandler. Claro. Y al hombre le ha salido un buen trabajo, pero chirría. Claro, porque no es Chandler. Porque no es Chandler y porque no estamos en la época de Chandler. Claro. Entonces tú dices, ¿qué hay aquí de Chandler? Pues yo, o de Hammett, o de Jim Thompson, bueno, cualquiera, ¿no? De Ross MacDonald, cualquiera de los superclásicos norteamericanos. Pues me imagino que habrá a lo mejor un hálito, un pozo, pero no creo yo que yo me haya inspirado, que mi voz se vea reflejada, no lo creo. Claro, en eso, evidentemente todos tenemos que beber de alguna fuente, claro. Eso está claro, eso es innegable, ¿no? El auge de la novela negra, bueno, de hecho, María Dolores Redondo ha ganado El Planeta, y viene con su trilogía de novela negra. Sin embargo, creo que no es una novela negra, creo que es más bien un thriller de intriga estilo Agatha Christie. Sí, pero viene de allí, ¿no? Sí. Viene de una trilogía de novela negra que ha salido fuera de España. ¿Qué está pasando con la novela negra y con los autores españoles que están empezando a conquistar el extranjero, ¿no? Pues mira, bueno, tú en Alemania verás. Siempre se dice que en época de crisis la novela negra presenta siempre picos de un auge desmedido, picos de venta excesivos, quizás porque es la novela que mejor explicaría esos periodos de crisis, ¿no? Yo mantengo que la novela negra ahora mismo es la novela más social que existe, porque explica la sociedad. Claro. A través de la crítica, pero es un reflejo de la sociedad. Entonces, quizá el lector, además de evasión, es verdad, plantea una intriga y una investigación criminal y el lector quiere llegar y saber antes que el autor y resolverlo. Entretenimiento. Entretenimiento. Que yo creo que es la base de la novela. Entretenimiento. Siempre, ¿no? Al mismo tiempo que tiene entretenimiento, debe tener también crítica social, claro, y diseccionar la sociedad en la que nos movemos. Y antes se decía, el año 2009-2010, decían, no, es que esta novela, el lector lo que busca es que se nos explique la crisis, lo más turbio de la sociedad. Yo creo que ahora mismo ya esa explicación no es válida porque, vamos, mira, nosotros vivimos en la sociedad de la sobreinformación, la sobreexplotación de todos los medios digitales, las redes sociales. Nosotros ya sabemos lo que hay y lo que no va a cambiar. Es muy difícil que cambien las cosas. Sí. Entonces, quizás el lector lo que busca es la explicación de por qué no cambian las cosas. ¿Por qué pasan y por qué no cambian? ¿Por qué pasan y por qué no cambian? Claro, y eso está en la novela negra, ¿no? De forma subconsciente, tal vez, ¿no?
Y eso la novela negra sí lo facilita, y lo faculta, y te analiza una serie de causas que otro tipo de género no lo hace. Construir un detective cordobés, ya no solo en Córdoba, sino un detective cordobés, con el cenequismo, con nuestra forma de ver la vida, eso también tuvo que ser un trabajo laborioso, ¿no? Sí, laborioso, sí, y gradual. Es decir, cuando yo publiqué Venegas, a mí me daba un cierto pudor, me daba vergüenza nombrar determinado tipo de calles, de monumentos, situaciones o relaciones o personajes de Córdoba, ¿no? Y luego, la verdad, el libro tuvo mucho éxito, y cuando salí a los distintos festivales nacionales e internacionales, la gente me decía: si es que tú nombras muy poco a Córdoba. Pues yo, por ejemplo, ponía una situación o una escena y decía en el casco histórico. Claro, el casco histórico de Córdoba es muy grande, pero no nombraba calles, monumentos, muy poco. Claro. Y la gente me decía: ¿y por qué no nombra la ciudad, las calles, los bares, los restaurantes, los monumentos? Y me di cuenta que tenían razón. Y entonces, en el segundo, en Sin Epitafio, eso se ve profusamente. Sí, que es el cambio, ¿no? Es un cambio bestial, porque la ciudad sí que es verdaderamente un personaje, pero es que además el propio Venegas estaba un tanto diluido en la primera, porque yo lo que trataba sobre todo era la trama, el argumento y la acción. Sí, el personaje era aquí y el personaje era un poquito más secundario, sobre todo el aspecto psicológico, físico, no se describía físicamente. Entonces, en la segunda yo me di cuenta que los lectores, que querían saber cómo era Venegas, también aprendemos de los lectores cuando estás con ellos, ¿no? Así, ¿no? Y yo dije: es verdad, voy a tener que hablar muchísimo más del aspecto psicológico y físico y el pasado del personaje, y situar y darle más cancha a la ciudad, ¿no? Que en Sin Epitafio se ve clarísimamente, ¿no? Entonces la gente pues te lo agradece. Claro. Una pregunta que nos gusta hacer en esta sección, que es: ¿quién te dio a ti el primer bolígrafo y te dijo, cuéntame una historia? ¿Salió solo? ¿Alguien te dijo...? No, fíjate, fue una cosa muy divertida, porque yo recuerdo que yo estaba dando clases en la Facultad de Derecho. Por determinadas circunstancias que no vienen al caso y son muy conocidas, se terminó la beca de creación que yo llevaba, no estaba haciendo nada, no sabía por dónde tirar, y recuerdo que en aquel momento a mi entonces novia, ahora ya es mi mujer, la contrató una empresa italiana. Entonces le hice una entrevista de trabajo, uno italiano. Tú sabes que los italianos no solamente se fijan en los aspectos laborales cuando de entrevistar a una mujer se trata, sino en otros aspectos muy varios. Son muy peculiares los italianos en muchos aspectos. Y entonces ella me contó más o menos cómo se había desarrollado la entrevista, y se me ocurrió escribir un cuento que tenía mucho de humor, mucho también de sarcasmo, y con ese cuento tuve la suerte de ser finalista de los premios Andalucía Joven de la Creación Literaria. Y dije: joder, si con el primer cuento he hecho esto, ¿por qué? Con un poquito de evolución. Claro, ¿por qué no va a ser este mi camino? Y empecé a escribir cuentos. Yo durante 6, 7 años, me dediqué a escribir relatos, a mandarlo a los distintos certámenes, premios. Tuve la suerte de ganar muchísimos certámenes, muchísimos premios, incluso a vivir del cuento, ¿no? De los premios que te daban con los cuentos. Y de ahí la evolución natural fue saltar a la novela, que ten en cuenta que Venegas no deja de ser 3 novelas cortas, hiladas y construidas como una novela. Son 3 historias completamente distintas. Luego ya Sin Epitafio sí es una historia sólida. Antes de despedirte y darte las gracias por estar con nosotros en Papel y Tinta, aparte de la novela histórica que nos has comentado que el año que viene saldrá, sí, Dios mediante. Si Dios quiere, ¿no? ¿Habrá más Venegas? Sí, es posible que haya más Venegas. Quizás no ahora, porque no ahora me refiero porque no es el momento. Acaba de salir la segunda. Estoy ahora mismo con la tercera, que ya está terminada, pero es que al mismo tiempo, conforme escribía la tercera, que en concreto se desarrolla durante la batalla del Ebro, unas horas concretas de la batalla del Ebro, pues investigando y con los documentos y los papeles me han surgido ideas, ¿no? Otra gran historia, ¿no? Entonces probablemente la cuarta también sea basada en la época de la posguerra, ¿no? de la posguerra civil española. Los seguidores de Venegas te lo agradecerán. Claro, no, lo que pasa es que llega un momento en el que tú dices, al personaje también hay que dejarlo madurar, es como el buen vino, ¿no? Hay que descansar un poco, y yo volveré a la novela negra. Yo jamás la abandonaré, porque me lo ha dado todo. Yo siempre digo lo mismo, yo estoy aquí hablando contigo por la novela negra. Así que no podemos abandonarla. No podemos abandonarla, pero sí es verdad que ahora mismo voy a dejar que transcurra un cierto tiempo antes de volver a retomar. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, y a todos ustedes que sigan leyendo, y si les gusta, que sigan escribiendo.